7 de la mañana con 39 minutos. Comenzamos esta semana con temas que uno debe ser sincero, no manejamos, como dicen, hasta en forma empírica, porque en la casa quienes manejan todos estos son las mujeres. Sin embargo, hay profesionales como el que tenemos hoy para hablar de este tema económico y fundamentalmente el acuerdo que se llegó todos estos 8 días, 10 días se tuvieron acá, ministro. 2 semanas con representantes del Fondo Monetario Internacional. El licenciado Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez. Si hubiese dicho solo Rafael Rodríguez, la gente ni idea hubiese tenido de quién estaba hablando. Pero si digo Wilfredo Cerrato, obviamente que sí. Presidente del Banco Central, ex ministro de Finanzas en el gobierno del presidente Lobo en la última etapa. Comenzó también en los primeros 4 años del presidente Hernández y ha pasado a presidente del Banco Central. Gran olimpista. Muchas gracias, Jorge. Perdón, gran olimpista. Siempre azul. No, ministro, sí. Para variar, así también saco azul, gran motagüense, pero los motagüenses, Jorge, te felicito, pero esas felicitaciones un poco serias. Sí, no poco serias, sino que... cuesta. Sí, cuesta. Ya de fondo. Hay que aceptarlo. ¿Ah? Hay que aceptarlo. No, ministro, gracias. Muchas gracias, por acompañarnos. Es un placer que esté acá con nosotros. Después de tener 2 semanas bastante agitadas del Fondo Monetario, habíamos quedado de acuerdo. Usted me dijo, no, Jorge, cuando terminemos, con muchísimo gusto te acompaño, y eso uno lo valora y lo agradece. El arreglo con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué implica para ser claros en el manejo con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de la radio y que nos ve también a través del Facebook con nuestra señal internacional en este momento, ministro? Sí, Jorge, bueno, de nuevo gracias por el espacio, y sí, me disculpo porque no habíamos podido venir, pero aquí estamos, de verdad que es un placer y hay que aprovechar mucho estos espacios que tú y tus colegas nos dan. Mira, siempre hay un plan económico del gabinete. Y yo lo platicaba con algunos colegas tuyos, que hemos logrado trabajar en estos últimos años continuamente. Y eso nos permite incluso llegar a coordinarnos, ¿verdad?, con facilidad. Somos personas que tenemos objetivos comunes, que siempre buscar lo mejor para Honduras a nivel económico, que es donde nosotros interactuamos directamente. Antes de firmar un acuerdo con el FMI este año, a principios de este año, después de evaluar el primer año de esta nueva gestión de gobierno, concluimos, ¿verdad?, que había, número 1, que continuar con las reformas del sector eléctrico, ¿ok? Número 2, fortalecer instituciones. ¿En qué sentido? Precisamente en crear instituciones fuertes, que dentro de las instituciones hayan pesos y contrapesos, para que, no importa la autoridad que esté ahí, sean instituciones que continúen en el tiempo con un mismo propósito. Y entre otras cosas de fortalecer instituciones está algo muy importante, que es presentar una propuesta de nueva ley del Banco Central, donde incluye también pesos y contrapesos, rendiciones de cuentas, un mejor organismo de gobernanza y, lo más importante, Jorge, es que se declare como objetivo principal del Banco Central de Honduras el control de la inflación, ¿verdad? Esa es la carga más directa que va al 100% de la gente en un país, y por eso el Banco Central debe de concentrarse en ello. También dentro del gabinete económico coincidimos en cumplir la ley de responsabilidad fiscal, que es cuidar los ingresos, cuidar los gastos y por ende menos endeudamiento. Cuando nosotros acordamos eso, invitamos de nuevo al fondo, presentamos nuestro plan, a ellos les pareció viable, les pareció también factible, muy retador, más retador incluso que el acuerdo que tuvimos el año anterior. Sin embargo, ellos dicen, les apoyamos. Y ahí es donde nosotros firmamos. Entonces, básicamente, Jorge, es continuar con la reforma del sector eléctrico, fortalecer instituciones, la misma Secretaría de Finanzas, instituciones alrededor del sector eléctrico, Banco Central, la misma SAR, la misma Comisión Nacional de Banca y Seguros,
Estamos entrando en un tema también de promover la simplificación tributaria, pero aquí lo más importante, todo al final radica, Jorge, en que los recursos del Tesoro estén disponibles para seguir invirtiendo en obras sociales, seguir invirtiendo en obras de infraestructura y así el Estado contribuir al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. Y digo contribuir porque de cada 100 lempiras que se invierten a nivel nacional, 80 lempiras vienen del sector privado y 20 del sector público. ¿De cada 100? De cada 100. Quiere decir que el sector público puede hacer todo, puede invertir todo lo que tiene en su presupuesto y eso aporta solamente un 20%. El resto es el sector privado. Por supuesto que la obligación del gobierno es crear esas condiciones para que el sector privado siga invirtiendo. Sí, bueno, que pueda desarrollarse. Ahora, en estas reformas del Banco Central, el sector energético fundamentalmente que pasa por reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿cuál fue el compromiso que asumió el gobierno como tal con los personeros del fondo? Sí. Y entiendo que fue firmado por 24 meses, por 2 años. Son 24 meses, correcto, 2 años a partir de junio. Dentro del sector eléctrico está primero separar la empresa de energía eléctrica en 3, ¿ok? Una que se encargue de lo que es la generación, otra transmisión y otra distribución. Se ha tardado, hay que reconocerlo, sin embargo, podemos decir que hoy sí estamos avanzando, ¿verdad? Y que hay un compromiso dentro de todas las autoridades del gobierno. El presidente de la República, el ministro de Energía y el mismo gerente del ENE, que tiene que ser una persona muy madura, tiene que ser una persona realmente con mucha visión, porque tiene que ceder muchas cosas dentro de la Estatal de Energía Eléctrica para que esto se dé. Lo otro es seguir fortaleciendo la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Que yo le decía a un colega tuyo, mira, la ley les indica que deben de revisar el pliego tarifario. La ley se los dice, no es que ellos amanecieron... Sí, que en forma antojadiza, sino que la ley cada 3 meses incluso tiene que estar haciendo igual, la revisión. Esa revisión puede ser hacia la alza o hacia la baja. En las últimas 2 revisiones ha sido hacia la baja. Pero también la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica le puede aportar o le puede, a través de su reglamentación, a ciertas operaciones dentro del sector eléctrico, le puede ayudar a que la estatal genere ingresos. Y eso es una labor que estamos esperando que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica acá culmine. Lo otro es, no estaba, fíjate, en el acuerdo con el FMI, sin embargo, fue un acuerdo que tuvimos dentro del gabinete. Y de nuevo, tengo que reconocer ahí la apertura, la madurez, la visión de DERAS, de que se acordó que se iba a intervenir la ENE. ¿Verdad? La ENE, específicamente en su parte financiera. Y así fue como CEFIN hizo la intervención, se obtuvieron muy buenos resultados porque se lograron identificar recursos que estaban disponibles, no se tuvo que recurrir al Tesoro para poner al día las cuentas del primer trimestre. ¿Okay? Sí, algo dentro del acuerdo está, Jorge, que no pueden haber facturas por más de 45 días vencidos de toda la compra de energía eléctrica que hace el ENE. Y esto es a partir del mes de julio. ¿Okay? Eso es un tema muy delicado y que hay que ir cuidando y monitoreando. Entonces, básicamente eso comprende el ENE. En cuanto al plazo del acuerdo, como tú bien lo decías, es de 24 meses. Y lo que se hace, Jorge, son revisiones trimestrales. Es decir, se cierra el trimestre, como arrancamos en julio, entonces se cierra el trimestre, julio, agosto y septiembre. Y normalmente toda la información, todo el cierre contable de la Administración Central se tienen en 30 días, pero de todo el sector público no financiero se tienen en 45 días. Entonces, 45 días después del cierre del trimestre, nosotros tenemos los datos y podemos recibir a las misiones. Por eso es que esta revisión se hizo en octubre, principios de noviembre, y corresponde al trimestre que terminó en septiembre. La próxima visita será para revisar el trimestre de octubre, noviembre y diciembre.
y tendremos los datos a mediados de febrero. Quiere decir que a mediados de febrero sería la segunda revisión. Otra reunión con la gente del fondo. Así es. Okay. En los últimos 3 años tenemos algunos datos que un 71% incluso subió los costos de lo que es energía eléctrica para el consumidor final. Y aquí es donde, presidente, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es que le siguen subiendo, les pagan a los generadores? Antes a distiempo, pero el hecho es que les pagan y que reciben jugosos cantidades de dinero y al final no se ve reflejado en una... en cuanto a la Comisión Reguladora, que usted dijo, y en efecto las 2 últimas han sido hacia la baja, pero cuando le aumentaron un 10% al costo, y cuando le bajan un 0 punto, máximo un 1%. Entonces ese es el malestar injustificado de la mayoría de la población hondureña. Sí. ¿Cómo hacer para tratar de evitar todo esto y controlar de tajo todo esto de la ENE? Y usted cierra muy bien la pregunta, ¿cómo hacer? Hay que reconocer que el ajuste que se dio en abril fue fuerte. Incluso como autoridad monetaria tuvimos un impacto fuerte en la inflación. Eso me lleva a mí a que el día de mañana que se analice una variación en la tarifa, tengo que entrar en discusión y en aporte. Exactamente saber cuánto es, medir el impacto en la inflación y cuestionar por qué es esa tarifa. Y de nuevo, ha habido mucha apertura en los comisionados de la CRE. Ahora participamos activamente a la hora de revisar los insumos que utiliza la autoridad de la CRE para hacer el cálculo, es decir, valor del empira frente al dólar, precios de combustible, toda esa información que es parte de la fórmula, todas esas variables, las tenemos que validar nosotros ahora para estar seguros qué es lo que es. ¿En qué radica todo el error? En que mucho tiempo atrás las tarifas que se han venido cobrando no son las correctas. Ese es el problema. Te llega un momento que no es sostenible cobrar lo que no vale la energía. Claro. Porque empieza usted a no tener dinero para pagar la energía que se compra, para no pagar salarios, para no pagar mantenimiento de las operaciones del ENE. Y lo peor que nos puede pasar es que no exista luz, que no haya energía eléctrica. No digamos en una casa, no digamos en los negocios, comercio, industria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es precisamente tener instituciones fortalecidas, instituciones responsables, para que cuando toque hacer las revisiones se haga profesionalmente. Y hayan pesos y contrapesos, que la información no solo la maneje la CRE, sino que la provea también el Banco Central. Y también tomar decisiones. Cuando toque ajustar, se ajuste, y cuando toque bajar hacia arriba, se baje. Sí, pero que le bajen en las mismas proporciones. Claro. Porque le suben más. Claro. Y cuando hay que bajarle, le bajan ahora, menos. Igual ocurre con los combustibles. Si lo hubieran subido, Jorge, poquito a poquito, mucho tiempo atrás, no visto la necesidad no se hubiera de visto de dar el golpe en abril. Correcto. Pero como no se hizo, lastimosamente se hizo ese ajuste. Estoy de acuerdo contigo, hay que pensar mejor la próxima vez. Y por eso es tan importante, Jorge, separar las empresas. ¿Por qué? Porque en ese ajuste de abril iba un buen porcentaje para el área o el negocio de transmisión. Pero imagínense que la ENE todavía no está dividida y usted hace ajustes para la distribución y la transmisión sin tener separada la ENE. Entonces todo cae en una sola caja y ahí usted no se asegura que lo que le correspondía a transmisión se utilice para transmisión, sí, que lo que se ajustó para distribución se utilice correctamente. Por eso ha sido mi planteamiento que cualquier ajuste tiene que estar muy bien evaluado y tiene que estar primero la institución ya separada para que realmente cualquier ajuste de precios se invierta correctamente. La semana pasada el Congreso Nacional aprobó un endeudamiento por, si no me, $1.000 millones. Estoy equivocado, o sea... sí, es correcto. $1.000 millones. Bueno, ok, esto se estaría manejando en emisión de bonos. ¿Se incluye aquí pagos para eso de la ENE, de deudas que tiene la ENE, o es algún asunto aparte?
Y miren, estoy entrando a temas de la autoridad fiscal, que con todo respeto pero yo sé que estar aquí. Bueno, acuérdese que usted fue también ministro de Finanzas. Y solamente que debo de hacer esa aclaración, sí, ¿verdad? La autoridad de la Secretaría de Finanzas, y puedo compartir contigo lo que hemos discutido a nivel de gabinete. Esta autorización de 1.000 millones se separan en dos: un préstamo del Banco de Importación y Exportación de Taiwán por 300 millones como apoyo presupuestario. ¿Okay? Normalmente este financiamiento, y aquí aclaro, este financiamiento, Jorge, está dentro de lo que autorizó el Congreso Nacional en principios de año del Presupuesto General de la República. ¿Okay? Sí. O sea que no es un endeudamiento mayor. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Finanzas aquí? Ya el Congreso le había dicho, usted puede endeudarse más o menos 20.000 millones de lempiras. ¿Ok? ¿Y a dónde se endeuda ahora? Se endeuda acá. Los bancos comerciales, los institutos de pensiones, los institutos de pensiones privados. ¿Ok? Pero viene, y como se mueve la Secretaría de Finanzas y busca otras fuentes de financiamiento, y dice, fíjate que conseguí financiamiento afuera de Honduras. Alguien podría decir, sí, pero es en dólares y aquí es en lempiras. Es correcto. Pero me cuesta concesionalmente una tasa muy por debajo. Que aún poniéndole tú el riesgo de inflación, te sale mejor que endeudarse localmente. Pero la mayor ventaja es, Jorge, que 300 millones de dólares son más o menos 6.000, 7.000 millones de lempiras. Es que la Secretaría de Finanzas de ese fin no tiene que venir a sacar ese dinero aquí a Honduras y competir con la micro, la pequeña, la mediana, la grande empresa, contigo, con este negocio, para buscar financiamiento. Porque dice ese fin, fíjate que tengo fuentes afuera. ¿Por qué tengo fuentes afuera? Porque han visto la estabilidad macroeconómica, porque han visto los nuevos planes del gabinete, porque miran con buenos ojos el acompañamiento del fondo y dicen, fíjate que estos tienen un déficit fiscal controlado, un nivel de endeudamiento controlado, un nivel de reserva bueno, entonces le presto. Entonces es una mejor alternativa a una autorización que ya tenía la Secretaría. Con los 700 millones es un bono soberano. Si tú te acuerdas, en el 2013 me tocó a mí como ministro de Finanzas que no había dinero ni siquiera para pagar salarios. Ni siquiera para pagar salarios. No digamos proveedores, no digamos inversión. Y tocó colocar un bono soberano a 10 años. Este bono se vence el otro año. Entonces, aquí se quiere una readecuación de los pasivos. Hoy está una deuda a una tasa de 7.5% y se puede refinanciar a una tasa más o menos 6%. Entonces, parte de esos bonos es para refinanciar parte de esa deuda y parte de ese financiamiento es para pagar una deuda que todavía tiene el ENE desde antes del acuerdo con el fondo hacia atrás. Es decir, de junio de este año hacia atrás, que es una deuda fuerte de alrededor de 400 millones de deudas. ¿Qué esos son con las térmicas? Con todos los generadores, ahí hay térmicos, ahí hay solares, ahí hay fotovoltaicos, ahí hay eólicos, todo. Sí. Ahora uno dice, ¿por qué siendo... Hay instituciones como el NE, el mismo Endutel, el SANA, que solo recaudan, ¿cómo es que quiebran? Sí. ¿Por qué quiebran? Y aquí la gente se pregunta, son malas administraciones, pero no hay responsabilidad directa, presidente, con la gente que ha estado al frente de las instituciones, hay juntas directivas, entonces uno se sigue preguntando, ¿cómo es posible que instituciones como la ENE puedan quebrar? O sea, y aunque las respuestas pueden ser diversas, hay que poner control y corregir esos errores que se han venido cometiendo. De nuevo, Jorge, pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. La ENE lastimosamente tiene el peor negocio. O sea, si uno... compra caro y vende barato, por ejemplo. Si uno quiere destruir una empresa, tiene que leer el libro del ENE. Usted compra 100 lempiras de energía y usted vende 70. Sí, correcto. Con la misma cantidad de energía. Por cada energía que usted compra, usted ya perdió 30. Sí, una empresa. ¿Y de dónde sale de 30? Del Tesoro. En vez de darlo para una obra social, para una carretera, lo tengo que ir a dar al ENE. ¿Por qué? De nuevo, usted compra caro,
usted compra un precio caro, pues si lo comparamos con el mismo tipo de energía de aquí de El Salvador, sí está caro. Claro. Está caro. Sí, sí. Dos, usted tiene unas pérdidas altas del ENE, que es responsabilidad del Estado, donde se le pierde la energía. Entonces, usted compra acá tantos megas y cuando los termina vendiendo se le perdieron 30 aquí. Más las fugas normales que entre robo y no robo. También usted, de los 5 que estamos aquí, solo le cobró a 3. A los otros 2 no les cobró. Y de esos 3 que le cobró, solo se ocupó usted de la cuenta por cobrar a 2. Allá quedó uno que usted nunca le fue a cobrar. Y también las instituciones del Estado no han pagado. Hay mucha deuda en las instituciones del Estado. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso hemos visto que separemos las instituciones para que distribución no subsidie a transmisión o viceversa. Hay que poner un ente aparte, que es el que va a decir de las tarifas. Yo sé que duele a veces, pero duele más cuando las cosas no se hacen bien. Es como cuando en la salud, si nosotros nos cuidamos día a día, claro. Sí, correcto. Vamos a estar yendo al doctor cada 6 meses, pero si no nos cuidamos, vamos a ir a internarnos, nos vamos a hospitalizar, puede morir alguien ahí y le va a salir cara a la factura, igualito. Ahora, cuando, por ejemplo, yo escuchaba al presidente del COEP, dicen, esa evaluación con el fondo es optimista, con el Fondo Monetario, pero contrasta con la realidad que se está viviendo en el país. E igual están desconectados, apuntaba Luis Guifarro, que es un expresidente del Colegio de Economistas, Ismael Cepeda, que es representante de FOSDE, y esas declaraciones del presidente del COEP. Entonces dice, cuando hay algunos cuestionamientos, cuando hay algunas opiniones en relación a que están alejados completamente de lo que es la realidad, esta gente del fondo y los acuerdos a que se llega con la representación del gobierno. ¿Por qué es que hay oposición en algunos momentos a todas estas recetas de estos organismos internacionales? No estoy defendiendo el fondo, Jorge, créanme. Yo lo decía la vez pasada. Yo, en este tiempo, como ministro de Finanzas y ahora como presidente del Banco Central, nunca vi una receta o una imposición del fondo. Siempre armamos nuestro plan y después los invitamos a ellos, porque gana mucho estar con una nota, con una revisión del fondo. No es lo mismo que yo lo diga. Ok, pero eso es que es lo que facilita. Pero aquí voy. Porque son préstamos que siempre hay que pagarlo. Pues. No, pero le cuento que es que el fondo no da préstamo. No, yo sé, pero avala. Tampoco. No, es que avala, ministro, mire, avala en qué aspecto. Si ustedes no llegan a un acuerdo con el fondo, entonces tienen problemas con Banco Mundial, tienen problemas con el Fondo con Banco Centroamericano, con todos los organismos de préstamo, incluso en forma directa con otros países, cuando le prestan en forma concesional a intereses bajos a Honduras. Si no arreglan con el fondo, aquí es donde uno dice, no, tienen esos problemas. Pero las recetas del fondo tampoco es que han dado resultados en otros países. No, han revueltas en Argentina, en el mismo Chile. Y de nuevo, te lo digo, en estas experiencias nunca nos han impuesto algo. Y hemos discutido qué puede ser bueno para Honduras. Y de 10 alternativas que ponemos en la mesa, ahí hemos dicho, discúlpame, pero estas 3, no. Vamos a desecharlas. No. Por A, B, C y D. Y fíjate que hoy yo siento todavía como que captan más rápido la gente del fondo cuando de nuestra parte cuestionamos las ideas y decimos, estas no. Siento que ellos están más convencidos que antes. Número 2, el año pasado no hubo acuerdo con el fondo. ¿Ok? Y funcionamos tranquilos. No, y se obtuvieron préstamos con el BCE, con el Banco Mundial, por eso le digo, con el BID. Funcionamos tranquilos. Aquí la diferencia es que tú puedes conseguir financiamiento a mejores condiciones. Correcto. Pero no, aquí sí más bien la excepción ha sido estos últimos dos gobiernos que hemos tenido acuerdo con el fondo. De ahí no ha habido. Hubo con el presidente Maduro 18 meses. Con el presidente Zelaya hubo uno y se rompió. Y siempre hubo financiamiento, ¿verdad? Pero claro que tú tienes mejores condiciones. Y yo soy de la opinión que, Jorge, mira, cuando uno tiene una idea, a mí, en mi caso, a mí me gusta que me la cuestionen. Yo no puedo creer que soy el dueño de la verdad. Estoy equivocado si creo que me la sé toda. Me encanta que me cuestionen, porque me hace prepararme mejor.
Tampoco me gusta la gente negativa. Claro, claro. Sí, eso sí trato de porque sí, más bien hasta se evita. sí, qué horrible en la mañana. Correcto, correcto. Después de levantarse temprano, meditar. Bueno, pero no es que me está diciendo que soy mentira. No, para nada. ¿Y aquí voy con quién? Sí, sí. Haces ejercicio, vas a la casa y escuchas a una gente que me dice, Dios mío. Totalmente de acuerdo. Y aquí voy. Sí. Y tú lo dijiste. Y yo te invito. Aquí hubo un medio que dijo que iba a darle seguimiento a las declaraciones que dieran los funcionarios para ver si iban a cumplir. Pero a mí me gustaría también que hiciéramos un ejercicio de toda aquella gente que ha dado estimaciones económicas en el país. Y tú te vas a dar cuenta si es que, o sinceramente, no entienden de economía, siendo economistas, o dos, que No son tienen, negativos. que tienen otro trasfondo. Un día, don Gustavo Alfaro, Gustavo Alfaro Zelaya. sí, le dijo a una persona muy técnica, estábamos en el Congreso Nacional, en una comisión, mire, lo más peligroso es un técnico jugando a político. Sí. Porque el técnico le entiende. Y si todavía dice mentira, ¿qué puede usted explicarle si le entiende? Claro, claro. Eso es peligroso. Me caló eso que dijo ese día. Entonces, yo sí creo que la gente... Usted menciona aquí el FOSDE. Yo sí creo que el FOSDE entiende economía. Y le voy a contar ciertas cositas. Cuando entramos a Secretaría de Finanzas, dijo el FOSDE, el Estado de Honduras va a quebrar. Eso fue lo que dijo. Mire, 8 o 9 años, y no, al contrario, las finanzas han mejorado. Luego dijo... Ok, presidente, pero... solo le termino aquí. Ajá. Luego dijo, no van a cumplir, no van a poder colocar el bono soberano. Colocamos uno, colocamos dos, colocamos tres y cada vez con mejores condiciones. No van a lograr firmar el acuerdo con el fondo. Lo firmamos. Solo les va a durar 6 meses. Ya tenemos 7ª revisión, como dijo Marlon. Pero oiga esta. La inflación va a ser 20%. Aquí tengo la grabación. Aquí tengo 20% de devaluación. Jorge, en otro país meten presos a personas. Ok, pero uno percibe, aquí es donde quiero llevarlo. Y también. le quiero contar aquí. Mire cuánto es la devaluación. Usted me preguntaba. De enero a octubre. Primera semana de noviembre, sí. 1.23%. De inflación. De devaluación. No, pero de moneda. Bueno, la devaluación de la moneda. Sí, es que esta persona decía que se iba a devaluar 20%. Y llevamos uno. ¿Se imagina usted 20%? Ahora, pero yo también, aquí quiero aprovechar, porque usted habló de eso, pero la condición de vida del hondureño como tal... Me gusta. Es otro, me gusta, presidente. Es me eso, gusta. La gente está... Y utilizando un lenguaje así, no técnico, porque primero yo no conozco, honestamente, solo medio se prepara uno de periodista para hacer las preguntas, pero en honor a la verdad, pues no estudiaba primero economía, tiene limitaciones en ese aspecto, pero hay cosas que son de sentido común y la gente está sufriendo. De acuerdo. La gente está reventada. Entonces, la gente puede escuchar que macroeconómicamente, que la inflación tanto, que vamos a subir el crecimiento económico que va a ser de 2.7, pero la gente, ¿cuál crecimiento económico? Si quienes crecen aquí son los banqueros. Ya habló, dele. Los banqueros. Okay. Esos son los que crecen. ¿Y cómo no van a crecer? Los dueños de tarjetas de crédito. Y la gente está reventada. Entonces, en eso, ahí es donde deben de buscar un mecanismo que le permita a la gente oportunidades de trabajo, ministro, presidente, opciones en que verdaderamente la gente no siga sufriendo tanto como se está sufriendo en este momento. Bien. Podemos verlo esto desde varios puntos de vista. Uno, no porque esté en el gobierno. Yo tengo 8, 9, ¿cuántos años? 8 años está en el gobierno. 2 en el... 8 años está en el gobierno, desde el 2011. 2011, correcto. Okay. He trabajado... Ministros y sí, ahora presidente. He trabajado más en el sector privado. Sí. ¿Ok? Sí. No porque estoy en el gobierno. No, pero claro, lo que le quiero decir es... Dijera ahorita que no es así, pero sí, yo sé que usted lo que le quiero decir es que sector privado. Uno no puede pensar que el gobierno le va a resolver todo. Estamos equivocados ahora. No ajusta el pisto para resolverle todo. De nuevo, en el 2012, Jorge, en la mañana hacía huelga una secretaría porque no tenía ni para pagar el salario. En la tarde hacía huelga otra. Todos los días, así pasábamos. Todos los días. Porque ese es caer en el error de que no se preocupen, el gobierno le va a dar chamba a todo el mundo y todo va a estar macanudo. Mentira, no tiene cómo pagarle. A la pobre, mire, había gente que le salía más caro ir a cobrar
porque gastaba en taxi, alimentos y se regresaba a la casa sin Y porque cobrar. le pagaban, correcto, sí, sí. ¿Verdad? Y terminan pagando también salarios que lastimosamente no les dan. Ahora, las condiciones sí debe de darlas el gobierno para que la Estoy empresa totalmente privada... de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay que reconocer aquí, ¿verdad? Que hay muchos temas que el gobierno todavía puede hacer más, ¿ok? Yo estoy seguro, lo vi como ministro de Finanzas, hoy lo miro, hoy no estoy ahí en el día a día, pero como ministro de Finanzas yo vi el esfuerzo económico y no digamos de compromiso moral de combatir el tema de la delincuencia. Hemos resuelto este tema económico. O sea, no resuelto, perdón. Hemos mantenido estabilidad económica. El déficit fiscal es menor, el endeudamiento es menor, la inflación no pasa del rango, la evaluación es menor. No se ha disparado tanto como Pero se de había pronosticado. nuevo, si el sector privado tampoco invierte, esa parte no la va a hacer el sector, gobierno. El gobierno. Voy con otro tema y voy a dejar el último para allá porque no quiero que malinterpreten mi discurso. 2. La gente tiene que reconocer, Jorge, que si la gente no se prepara, no es productivo. No es productivo. Mire, miramos una estadística del sector palma y café. Usted divide volumen, no precio, volumen producido sobre el número de empleados. Y estamos teniendo la misma productividad de los últimos años. O sea, no producimos más con igual gente. No hace más la gente. Entonces es bien difícil que usted genere más ingresos y que pueda compartir más con la gente. Me decía un banquero, 30 personas del banco se han ido, de 1000. ¿Ok? Personas que ganan en promedio 20, 22 mil lempiras. ¿Ok? O sea, no solo es porque no han tenido trabajo, se está yendo gente lastimosamente que tiene trabajo. Precisamente esa falta de productividad nos hace que los empleos no mejoren. Para ser productivo, ¿qué hay que hacer? Vamos más atrás. Usted como papá, usted me contó ahorita lo que estudió su hijo. ¡Wow! Lo felicito. Se ocupó de ese tema. Y no necesariamente uno solo el que tenga dinero, no. Sí. El papá debe de ocuparse de que en su escuela hayan clases. Debe de haber presión, no para que no hayan clases, sino que para que más bien hayan clases. De acuerdo. Los japoneses hacían huelga produciendo más. Al final era desperdicio para la empresa, pero no era sentado. Claro, pero no era, exacto, no era quedándose de brazos cruzados. Sí, entonces, sino que trabajando. Entonces, es de actitud. Es una actitud. Entonces, si la gente no estudia, si la gente no se prepara, no va a ser productivo y las empresas no van a generar y no van a tener que pagar. Y lo otro, usted lo acaba de decir, crecimiento económico hay, solo que vaya a ver en qué sectores. ¿En qué rubro? Sí, ¿Verdad? Sí. Pocas manos. ¿Ok? Por eso, yo se lo decía a un sector, yo sí creo que ustedes deben de pagar impuestos. Porque ya han tenido 10, 12 años de beneficios. Sí. Y yo lo entiendo. Cuando una empresa nace, se tiene que endeudar fuertemente para hacer el edificio, claro, para comprar la máquina. Entonces, en vez de que pague impuestos, que se le ayude a que tenga dinero para pagar la cuota. Pero a los 10 años ya debe estar madura esa empresa. Ya pagó la deuda. Ya tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como para pagar. Cuando tu gasto tributario, es decir, las exoneraciones, Jorge, suman 42.000 millones de lempiras, pues claro, la riqueza se concentra arriba y no cae abajo. ¿Cuánto es 3% de impuestos sobre venta? 7.000 millones. 6 veces lo que tenemos arriba. Quiere decir que el impuesto sobre venta podría ser 9. Sí. Si yo elimino todas las exoneraciones. Bueno, pero debe eliminarlas. ¿Y quién es el gobierno? Pues. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno. Pero ahí viene también cuando te dicen, pero es que si es así me voy. Y si es así cierro. Entonces estás en esa encrucijada que ocupas que la riqueza se distribuya más. ¿Cómo se distribuye más la riqueza? Uno, que la gente sea productiva. Que el colaborador trabaje honradamente. No, para ponerle responsabilidad al trabajador. Luego, que el patrono pague bien. Por supuesto, vendiendo más va a pagar bien. Que pague impuestos. Que el gobierno haga un uso transparente de los impuestos.
estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Si una empresa va a pagar impuestos y va a ver que el gobierno no lo hace, desmotiva. Sí, o que lo utilizan ese dinero para hacer campaña. Estoy de acuerdo contigo. Por eso, fíjate, ese fideicomiso, mira qué interesante. Y te lo digo, para mí fue un choque como ministro de Finanzas en aquel tiempo. Se le aumenta el impuesto sobre venta del 12 al 15. Como ministro dije yo, solucioné los problemas de caja. Pero viene el presidente y dice, no. Queda terminantemente prohibido que esto se use para el gasto corriente. Tiene que ser para inversión social o infraestructura. Me hizo ponerme más creativo, porque ya no contaba con el pisto. Claro. Si él me deja recibir ese dinero, yo no bajo los gastos. Pero dije yo, tengo que bajar los gastos y tengo que cuidar este dinero para invertirlo. Pero cuando tú exoneras, te vas quedando sin más dinero y entonces el Estado tiene una labor fuerte que hacer, estoy de acuerdo contigo, apoyar al micro y pequeño y que se sienta. Vamos a hacer esa economía. Pequeña pausa, quédese con nosotros. Vamos a regresar con el ministro Wilfredo Serrato, presidente del Banco Central en este momento. Al volver, el dólar 24.63 más o menos ahorita, es decir, para lo que es la compra y la venta 24.81. Por ahí se anda jugando, pero no hemos llegado al 25 por 1. No, todavía no hemos llegado. Vamos a llegar en diciembre. Las remesas están sosteniendo al dólar en el país. Estas economías, hablamos de 552 millones a la fecha de dólares, más el 2019 que el 2018. Estos temas los vamos a abordar en la segunda parte con la entrevista con el presidente del Banco Central, el licenciado Wilfredo Rafael Serrato. Pausa y volvemos en un instante. Seguimos conversando con el licenciado Wilfredo Rafael Serrato Rodríguez, presidente del Banco Central. Y antes de que se me escape, hace como unos 15 días estuvo sonando, presidente, fuertemente que se iba a hacer la emisión de un billete de 200 lempiras. Sí. Y al fin, ¿y cuál fue la onda? ¿Va a aparecer ese billete de 200 lempiras al final o no? Claro que sí. ¿Va a aparecer? Ese día anunciamos que el directorio había aprobado 2 resoluciones. Número 1, la denominación del billete de 200, que no existe en el Fondo Monetario. Claro. Y mira qué interesante, si tú te fijas, existe un billete de A1, de A10 y de A100. De A5, de A50 y de A500. Pero hay de A2 también. Correcto. Sí. De A2, falta el de 200. Y el de 1000 no va a matar. Perdón, de A2, de A20 y falta el de 200. Antes de pensar en el de 1000, hay que completar ese cono monetario. Y el que falta es ese billete de 200. Entonces, el directorio aprueba la denominación del billete de 200. Aprovechando, mira qué interesante, aprovechando que en el 2021 se conmemora los 200 años de independencia del Banco Central. Entonces, el billete tiene una característica bien bonita, el formato. Billete de 200 lempiras y abajo 200 aniversarios de independencia. 200 aniversarios de independencia. Entonces, pero eso es lo que va a aparecer en el billete. Entre otras cosas que hemos propuesto. Sí. Entonces, está eso. Además, hemos visto que eso va a ayudar mucho. ¿Eso a partir mucho. de cuándo sería? Del 2021, septiembre 2021. Entonces, el directorio aprueba esa resolución. Aprueba otra resolución, la licitación privada, para que las empresas, conforme al pliego de condiciones, oferten cuánto le va a costar al Banco Central de Honduras la emisión de ese billete. Y se hace un cronograma de tal forma que las primeras unidades se reciban antes del primer semestre del 2021, para que luego de hacer el proceso de emisión monetaria esté listo para salir ese billete en el 2021. Complementa el cono monetario y de paso es conmemorativo la celebración de los 200 aniversarios. Y va a ser un billete que va a ser oficial. No solo se va a usar por cierto periodo. Sí, sino que igual como queda el resto de los billetes que tenemos. Estamos viendo que en algunos lugares el billete de 200 va a permitir mayor dinamismo del comercio, ¿verdad? Porque a veces el billete de 500 la gente dice, no tengo suelto, y entonces te lo limita para una compra y venta, ¿verdad? Sí. Entonces esperamos que
completando este cono monetario, también eso dinamisme el movimiento de bienes y servicios. ¿No ha pensado en el billete de $1,000, por ejemplo? Mira, se ha pensado, ¿verdad? Hay análisis que te hablan incluso de qué monedas deberían de seguirse acuñando y qué no. ¿Debe desaparecer el lempira, un lempira y las monedas? Hay estudios que te dicen cuánto cuesta el billete del lempira, emitirlo versus su valor, ¿verdad? Todavía ese no es el caso. Pero sí de ciertas monedas que te sale más caro acuñarlas que el mismo valor que tiene. Los 5 centavos, el 10 centavos, todo eso. Por ejemplo, la moneda de A1, 2 y 5 ya no se manda a acuñar. El Banco Central ya no las manda a acuñar. Siguen siendo... ¿Qué es acuñar? Acuñar es emitir billetes, pedir que siga emitiendo monedas. Pero eso no quiere decir que no son válidas. Claro que son válidas. Supuesto, sí. El centavo de A1, 2 y 5 sí es válido. Lo que pasa es que ya no te lo demandan los bancos, entonces ya no hay necesidad. Pero, de nuevo, antes de determinar un nuevo billete arriba de 500, hay que completar y ordenar el cono monetario, y precisamente es ese billete de 200 que hacía falta. Entonces, se va a conocer, Jorge, claro que ya hay una propuesta del directorio que debe de contener el billete, pero cuando, en primer lugar, se compiten las empresas, cuando se adjudique, sigue ahí todavía las negociaciones del diseño, ¿verdad? Porque un diseño te puede tomar más tiempo que otro, ¿verdad? Y lo que queremos es que ese billete esté listo para septiembre de 2021. Pero sí, ya está aprobado la emisión del billete 200 y está aprobada la licitación privada para que el billete salga en septiembre del 2021. Ministro, el lempira frente al dólar, promedio 24.63 para compra, 24.81 para la venta. ¿A diciembre nos vamos a mantener ahí o va a llegar a 25 por un dólar? Ok. Déjame darte un poco de antecedentes. 2014, 15, 16, 17 y 18. Son 5 años. ¿Okay? Si tú promedias de cuánto fue la depreciación promedio en esos 5 años, fue de 3.4%. ¿Okay? Sí. Entonces, la evaluación así ha sido en promedio en los últimos 5 años. En este año hay 2 características. ¿Okay? De enero a la fecha, la evaluación ha sido 1.23. Y si lo quieres medir 12 meses atrás para poder completar 12 meses, 1.95. Menos del 2%. Mucho menos del 3.4% que ha sido el promedio. No. Este va a ser un año extraordinario. ¿Okay? Banco Central en su programa monetario, Jorge, no hace una estimación o no se pone una meta de cuánto va a ser el lempira frente al dólar. Lo hacemos a nivel de reserva. ¿Okay? Y cuando las reservas están por sobre las metas, por supuesto, que en la fórmula hace que la devaluación sea menor. Sí tenemos encuestas que se publican cada mes a expertos del sector financiero y de otros sectores, académicos, cooperativas y otros. Y ellos te dicen que la devaluación va a ser menor a 3%. Entonces, estimamos que a diciembre la devaluación va a ser mucho menor que en promedio de 3.4%, y menor al 3%. Esos economistas independientes aseguran que las remesas son las que mantienen el precio del dólar frente al lempira, o sea, para que no se dispare. El 2018, a la fecha, el 2018, 4.055. 4.000, casi 4.100 millones de dólares por remesa. Entraron por remesa. Ya en lo que va del 2019, 4.577. Sí, casi los 4.600. Estamos hablando... 500 millones más. 500 millones más. ¿Eso es lo que sostiene realmente el lempira frente al dólar? ¿O es una buena parte importante? Es una parte importante. Y se desglosa así. De $100 que entran a la economía, tú estás hablando de alrededor de $50 por exportación de bienes y servicios. ¿Ok? Sí. Ahí va café, ahí va banano, ahí va palma, ahí va camarones, ahí va frutas, ahí va todo lo que es servicios, ahí va turismo, call center. De cada $100, $50 entran por ahí. Ahí va maquila, ¿ok? $6 entran por financiamiento que recibe el sector privado. El sector privado, cuando Honduras tiene estabilidad económica,
va a un banco afuera y pide prestado a menores tasas de intereses y mayor plazo. Esos dólares entran acá y son parte de la reserva. ¿Okay? Ahí tienes como $6. Y $44 de las remesas. $44 de las remesas, sí. Entonces, obviamente es fuerte. Es menor que bienes y servicios, pero es claro, pero es importante. Claro. Y se ha venido en los últimos años, en el control que ustedes manejan de Banco Central, se ha ido incrementando. Sí, porque ha estado entre 41, de cada $100, 41, 42, y hoy estamos en 44. Nosotros estimábamos, Jorge, que las remesas iban a crecer 7%. Luego lo revisamos. Pero han crecido más de un 12%. Aquí le cuento. Luego lo revisamos en agosto, que iba a crecer casi 9%. Pero está creciendo casi 13%. Sí. 12.9. 12.9. Sí. Fuerte. Estamos hablando Fuerte. de 13, sí. ¿Qué estamos viendo? La economía de Estados Unidos está en sus mejores índices de los últimos años. Está disminuyendo, pero sigue siendo mejor que muchos años atrás. Entonces tienes a un país vecino con alta actividad económica. Los hondureños que se han ido a trabajar allá, normalmente, según las encuestas que hacemos, nada más que las encuestas se hacen a los que están legal. Correcto. Sí. Pero eso te da una muestra. Ellos trabajan en 2 sectores, en el sector servicios y en el sector construcción. Y precisamente son los 2 sectores que más crecen en Estados Unidos. También, Jorge, en muchos estados de la Unión Americana, el salario mínimo ha aumentado. Entonces tú tienes gente trabajando en sectores que crecen con mejor salario mínimo en un país con una actividad económica fuerte. Eso es lo que se puede medir. Lo que no se puede medir y uno lo pone ahí como lluvia de ideas y parte de un análisis, es que desde que empezaron las medidas migratorias fuertes, pareciera que la gente tiene más duda, más incertidumbre y mandan todo. Pareciera que antes mandaban una buena parte, pero no todo. Pero no todo, sí. Pero hoy mucho más ahora. Pero pareciera que hoy sí. Entonces eso ha hecho que las remesas, después de crecer en los últimos, antes de las medidas migratorias fuertes, crecía 6 a 8%. Pero después de las medidas migratorias, te crece a 11%. Ha crecido muchísimo más. Bastante. Ministro, yo le agradezco que nos haya acompañado, presidente. Qué encantado, y rápido se fue. No, y también de veras. Muy bien las preguntas, Jorge. No, le agradezco enormemente. Sabemos que son temas bastante áridos, áridos en el aspecto del entendimiento, pero por eso gente como usted, o otros que están en la parte económica, obviamente es importante que lo expliquen, porque como le decía también al final, presidente, es que la gente dice, bueno, yo escucho cifras así, pero no veo tangiblemente en cómo me beneficia. Y es entendible, claro que es cierto. Y para cerrar, si tú me permites, la microeconomía debe mejorar si hay una buena macroeconomía. Y yo creo que es mejor distribución de la riqueza. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que la microeconomía no va a funcionar si la macro está deshecha. Sí, estamos hablando arriba. No, si eso está deshecho, ni hablemos de esperar es una pirámide, es una pirámide. Se tiene que mantener eso en buen estado. Bueno, presidente, yo le agradezco una vez más. Dicen que no hay ser humano perfecto y usted ya sabe cuál es su defecto. Bueno, lo espero ahí con Motagua Saprissa, a ver con quién va a ir entonces. No, ahí vamos. Yo le he dicho hasta a Alejandra, a todos los compañeros aquí que son Motagua. Que va a apoyarlo. Claro, porque están representando al país, aunque Diego Vázquez dice que no, que somos solo los Motagua. No, y le voy a decir una cosa, eso, más bien dígale usted. Dígale que ellos están representando al país. Así que nosotros, presidente, le agradezco muchísimo. Antes de estar en el sector, dice que me puse la camisa del Motagua por primera vez, Nectalí. No, siempre. Cuando representan al país, yo creo que el país debemos de llevarlo en con la única otra camisa que lo vi es con el Social Sol. No, ahí sí. Es que este es mi pueblo. No, ya sé. Ahí sí lo miraba. Ahí, lo miraba. Bueno, es más, dejé de ser directivo de la Olimpia. Sí, yo sé. Cuando el Sol ascendió a la liga y ahí andaba recogiendo lo que va. Y lo miraba más expresivo con el Social Sol que con el Olimpia. No, en serio, pero porque es mi pueblo. Jalándole.
Imagínate. Sí, le creo. Mis hijos jalando de todo y hasta le puse a uno, pero y le llegué a tiempo porque le estaba escuchando, se lesionó tal jugador ayer, entonces mire, en medio de todo este ajetreo bárbaro. Ya no juego fútbol, fíjese, porque me rompí el ligamento de menisco, pero practico bastante la bicicleta y corro. Sí. ¿Qué tal su papá y todo? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por consultar por eso. Encantado. Una vez más. Saludos. Encantado de saludarlo. Muy amable. El licenciado Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, presidente del Banco Central, nos ha acompañado aquí esta mañana en nuestros estudios. Primero, hablando sobre el convenio con el Fondo Monetario Internacional, reformas al sector eléctrico, uno de los compromisos que tiene la actual administración, el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, mejorar en cuanto a la administración como tal, y la transparencia, que es muy importante, y la lucha contra la corrupción. En lo del cambio del dólar se va a mantener, no hay ninguna incertidumbre en este momento y ni siquiera vamos a llegar al 25 por $1 al mes de diciembre. El presidente del Banco Central, el licenciado Wilfredo Cerrato, estaba con nosotros. Repetición de esta entrevista hoy a las 11 en punto de la noche, siempre por nuestros canales y por la frecuencia 92.5 en FM en nuestras estaciones de radio, tanto en la zona central como en el norte del país, y en el Facebook BTV Somos Todos Honduras. Alejandra Rivera continúa con el programa hasta las 9 en punto de la noche. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.